Hoy vamos a comenzar con el capítulo 13 de la epístola del libro de Romanos, ¿cierto? Veremos los primeros 7 versículos que dicen así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Amén. Bueno, es un texto fácil de entender. Uno podría decir no debería tener tanta explicación, porque es relativamente fácil de entender. Bueno, Pablo, ¿cierto? Después de haber hablado en el capítulo anterior, ¿cierto? En el capítulo 12, de cómo debemos nosotros presentarnos ante el Señor, ahí decía, ¿cierto? Que cómo debemos presentarnos ante el Señor, cuál debe ser nuestro culto, decía Pablo, nuestra actitud, ¿cierto? Nuestra manera de vivir ante de Él, decía Pablo en el capítulo 12, y en respuesta a cómo el Señor ha sido con nosotros. También vimos cómo debemos ser con nuestros hermanos en la fe, cómo debe ser el trato entre los hermanos de la fe, la congregación, que somos un cuerpo, ¿cierto? Hablaba Pablo. Y también hablaba de cómo debemos ser o actuar frente a nuestros enemigos, a las personas que nos hacen daño o que nos han hecho daños. Y ahora Pablo aquí en el capítulo 13 nos muestra, ¿cierto? Nos dice o nos exhorta a cómo debemos ser frente a las autoridades, ¿cierto? Cómo debe ser nuestra actitud, y una actitud de sumisión a la autoridad civil, ¿cierto? Y esto, amado hermano, no es una opción, es un mandato de parte de Dios que quedó plasmado en la palabra, ¿cierto? Por el apóstol Pablo. Comenzaba diciendo el versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores. Como dije, este texto, amado hermano, este primer versículo es muy fácil de entender. Un mandato básico, un mandato sencillo y conciso. O sea, fácil de entender. A veces no es, como dije, no es ni necesario explicarlo demasiado porque es demasiado claro. Vemos aquí que quiénes son los que tienen que someterse, dice toda persona. Toda persona. Y esto se aplica, amado hermano, a todos los seres humanos, ya que el principio declarado aquí refleja un plan, ¿cierto? O una orden de Dios para toda la humanidad y no solamente para el pueblo cristiano, aunque la carta específicamente fue escrita por Pablo al pueblo cristiano. Y aunque Pablo hablaba, como dije, de manera específica a los cristianos ahí en Roma, y declara en efecto, ¿cierto?, que el cristianismo, ¿cierto?, y la buena conducta ciudadana van en cierto modo de la mano, porque es una forma en que nosotros damos testimonio. También incluye esto, amado hermano, el honor y el respeto genuinos hacia los gobernantes, hacia los que están en autoridad, ¿cierto? También a los funcionarios civiles o oficiales, ya sea Fuerzas Armadas, ¿cierto? Carabineros, militares, qué sé yo, investigaciones. Ellos también, nosotros debemos someternos a esa autoridad porque es una autoridad dada por Dios. Ellos son agentes, estas personas son agentes, como dije, de Dios, que mantienen el orden y la justicia en la sociedad humana. Hermanos, debemos saber que el principio de sujeción
a la autoridad humana se aplica a todos los creyentes en cualquier parte del mundo. Y como dije, no solamente a los creyentes, sino que a toda persona, pero la carta en específica está escrita a la iglesia de Cristo. Entonces, esta sumisión a la autoridad humana se aplica a todos los creyentes en cualquier parte del mundo y bajo cualquier forma de gobierno. Bajo cualquier gobierno que esté de turno. Sea del partido que sea, debemos someternos a la autoridad. También el apóstol Pedro, ¿cierto? En su primera carta, él en el capítulo 2 también manda a los hermanos a someterse a las autoridades. Él habla ahí a los reyes, a los que están en eminencia. Él también, el apóstol Pedro, manda a que respetemos a las autoridades y no vayamos en contra de las ordenanzas o los mandamientos que ellos les dan a la ciudadanía. Nosotros los creyentes debemos ser, ¿cierto? Y esto está de más decirlo, ciudadanos, modelos, conocidos por guardar la ley y no por armar pleitos, amado hermano, o revoluciones en las calles, revoluciones cristianas, porque incluso hay grupos cristianos, entre comillas, que son grupos cristianos revolucionarios, en cierto modo. Y eso no debe ser así. Nosotros, ¿cierto? Como cristianos, no estamos mandados a armar pleitos o revoluciones en las calles. No debemos ser desobedientes, amado hermano. No debemos ser rebeldes, más bien respetuosos del gobierno que esté de turno. Y no distractores, ¿cierto? No irnos en contra del gobierno que está de turno. Obviamente van a haber cosas en las cuales nosotros no vamos a estar de acuerdo. Hay cosas, yo en lo personal, que no estoy de acuerdo con el gobierno de turno, pero él se merece mi respeto, porque como cristiano la palabra de Dios me manda a respetar, ¿cierto? Y someterme a la autoridad. Hermanos, y ojo con lo que voy a decir. Como cristianos debemos pronunciarnos en contra del pecado, en contra de la injusticia, en contra de la inmoralidad, en contra de la impiedad, ¿cierto? Con dedicación y sin temor. Pero lo debemos hacer dentro del marco establecido por la ley civil, no pasando a llevar a las autoridades o lo que las autoridades han puesto, ¿cierto?, como leyes. En la mayoría de los asuntos, bueno, no en todos, debemos respetar y obedecer las leyes y las ordenanzas civiles, amado hermano. Y lo debemos hacer sin refunfuñar o no hacerlo de malas ganas, aunque, como dije recién, no nos guste. No nos guste. Aun cuando la conciencia no nos deja otra alternativa, ¿cierto?, que desobedecer a la autoridad, porque si lo están dando una orden, amado hermano, que va en contra de la palabra de Dios, porque puede ocurrir. Si nos están dando una orden que va en contra de la palabra de Dios y nuestra conciencia no nos dé otra alternativa a desobedecer, y lo tenemos que hacer, aún así debemos estar dispuestos a sufrir cualquier clase de castigo o consecuencia que esa decisión traiga como resultado. Aunque nosotros digamos, pero eso va en contra de la palabra de Dios. Aún así debemos estar dispuestos a sufrir, ¿cierto? Como dije, la consecuencia que esto traiga. Como cristianos, debemos conducirnos como una sociedad piadosa, que hace el bien y vive en paz dentro de una sociedad que es impía, que no conoce a Cristo, ¿cierto? Nosotros manifestando, ¿cierto?, nuestras vidas o dando a conocer nuestras vidas transformadas con el objeto de poder mostrar al Salvador, el cual mora en nosotros, ¿cierto? Para que este Salvador, ¿cierto?, este Rey pueda verse con claridad. Y sigue diciendo el versículo 1, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Él han sido establecidas, por el Señor. Pablo dice que no hay autoridad civil, ¿cierto?, sino de parte de Dios, sin importar qué forma haya adquirido esta autoridad, sin importar para dónde esté puesta su mente.
Ningún gobierno humano, amado hermano, en cualquier momento de la historia o en cualquier lugar del planeta, o entre todos los pueblos de la tierra, los países, ¿cierto?, ha existido o existirá aparte de la autoridad soberana de Dios. Si está allí en autoridad, es porque Dios permitió que esté allí. Y nosotros debemos respetar a esa autoridad. El mundo entero, amado hermano, todas las cosas hechas en el cielo, ¿cierto?, en la tierra, todo lo creado por Dios, incluyendo Satanás, sus huestes, están sujetos a su creador. Al Creador, a nuestro Señor. Hermanos, Dios en su soberanía, ¿cierto?, en su gran soberanía, creó y tiene el control absoluto del universo. Pero de todo. Y esto es un hecho sin excepciones y sin limitaciones. Los regímenes más malos, amado hermano, piense en algún presidente o algún hombre muy malo que viene al tiro a su mente. Adolfo Hitler, ¿cierto? Los regímenes más malos y demoníacos como el de Adolfo Hitler o José Stalin, ¿cierto?, de la Unión Soviética, no fueron excepciones al mandato dado por Dios sobre el sometimiento a la autoridad civil. Si está allí, es porque Dios permitió en su soberanía que este Hitler haya estado allí. Y aún así el pueblo debía someterse a la autoridad que él tenía. Hermanos, la razón primordial por la que debemos someternos al gobierno humano es porque ha sido instituido por Dios y forma una parte integral del plan divino para la humanidad caída. Versículo 2 dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. La consecuencia lógica que se sigue de esto es sencilla, amado hermano. Puesto que el gobierno civil, ¿cierto?, es una institución de Dios, rebelarse contra el gobierno equivale a rebelarse contra Dios que lo estableció. Lo estaríamos rebelando frente a Dios. Y sigue diciendo el versículo 2: y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Es indudable que Pablo aquí no está hablando del juicio directo de Dios sobre los que resisten la autoridad civil, sino de la condenación que los hombres sufren por parte del gobierno mismo como castigo por su crimen o por su delito o por su desobediencia, ¿cierto?, a la ley impuesta por el gobierno. Como el apóstol menciona en el versículo 4 más adelante, ¿cierto?, la autoridad, dice, es un servidor de Dios vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, nosotros no deberíamos quejarnos si cometemos algún delito y vienen las autoridades, ¿cierto?, y implantan condena sobre nosotros. Cuando el Señor Jesús fue tomado prisionero para luego ser acusado, ¿cierto?, y ejecutado injustamente, Pedro sacó, ¿cierto?, una espada para resistir o hacerle frente a los soldados que habían ido a arrestar a Jesús, y junto con las autoridades que también iban con estos soldados a arrestarle. Si acaso ha existido, amado hermano, una causa, a lo mejor por decir algo, justa para rebelarse contra la autoridad, fue la que se presentó allí en ese lugar, cuando fueron a arrestar al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, santo, 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 ¿cierto? Pero no obstante, el Señor Jesús le dijo a Pedro: vuelve tu espada a su lugar, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen a espada perecerá, le dice el Señor Jesucristo. Jesús afirmó que sin importar, amado hermano, cuán noble sea la causa por la que los podamos rebelar, el gobierno tiene el derecho de ejecutar, de condenar, ¿cierto?, a los que han desobedecido o a los asesinos. La pena capital también, amado hermano, que la veremos más adelante y que, como le decía al comienzo, es un tema que de repente trae diferencias entre hermanos. Versículo 3 dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, dice el versículo 3. Debemos someternos, amado hermano, a la autoridad civil porque Dios lo ha ordenado, ¿cierto?,
como un medio para restringir el avance de la maldad. Imagine si no hubiera autoridad. En la época de los jueces, el otro día hablábamos con el hermano Sergio, la gente hacía lo que le parecía bien. No había un régimen de autoridad, un gobierno. Y había un desorden en el pueblo. Y entonces la autoridad civil, ¿cierto? Dios la impuso, ¿cierto? La estableció para un medio para restringir el avance de la maldad. En aquel tiempo, y tal como ha sucedido a lo largo de la historia, hasta los regímenes, como dije, más perversos, amado hermano, eran y han sido efectivos en la detención de delitos como el homicidio, ¿cierto? Como el robo y muchos otros crímenes, delitos comunes de la gente. Ha sido de ayuda para el pueblo. Dios ha designado que el gobierno civil también sirva para promover el bien público. En términos generales, los ciudadanos pacíficos, los que obedecen las leyes, ¿cierto? Viven tranquilamente, pagan sus impuestos, los ciudadanos pacíficos, ¿cierto? Que cumplen esta ley, han recibido un trato o reciben un trato favorable por parte de sus gobiernos a lo largo de la historia. Tales personas no han tenido que temer a la autoridad. Saben que mientras hagan lo bueno, no solo se librarán de ser maltratadas, ¿cierto?, por la autoridad, sino que tendrán alabanza de ella, dice el versículo. O sea, ellas te honrarán, está diciendo Pablo. Y el comienzo del versículo 4 dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Debido a que es, ¿cierto?, y representa la institución ordenada por Dios del gobierno civil, un funcionario oficial, sea cual sea, político, amado hermano, fuerzas armadas, como dije recién, ¿cierto?, es en realidad un servidor de Dios, sin importar cuáles sean sus creencias personales, amado hermano, o su relación con Dios. A lo mejor puede ser incluso hasta una persona atea, pero es un servidor de Dios. Es una persona, amado hermano, que está haciendo la obra del Señor, bien sea que así lo entienda o no, está haciendo una obra del Señor al promover y garantizar la paz y la seguridad entre los hombres. Y sigue diciendo el texto en el versículo 4, pero si hacen lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es un servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Con el fin de promover y proteger, ¿cierto?, el bien en la sociedad, el gobierno humano debe castigar el mal, debe castigarlo, ¿cierto? Y en consecuencia, todo aquel que hace lo malo tiene razón para temer. Si yo ando haciendo algo malo, indebido, obviamente voy a andar con miedo y voy a temer a la autoridad. Pero si no es así, no voy a andar tranquilo, en paz, ¿cierto? Debido a que la espada, como dice el versículo ahí, es un arma letal, amado hermano, simboliza aquí el derecho que el gobierno tiene para infligir castigo, incluyendo la pena extrema de la muerte por crímenes que así lo merezcan. Yo hace muchos años, amado hermano, atrás, cuando escuchaba este tema de la pena capital o la pena de muerte, me parecía o no me parecía. Encontraba que la palabra no decía eso, que la palabra va en contra de la pena capital, decía yo, y esa era mi postura. Pero a medida que uno va estudiando, se da cuenta que no es tan así. Lo encontraba, ¿cierto?, que iba en contra, como dije, en contra de la palabra de Dios y en contra del mandamiento de Dios de no matarás, ¿cierto?, y amarás al prójimo como a ti mismo. Y claro, como cristianos, no tenemos el derecho nosotros como cristianos en esto. Como cristianos, amado hermano, debemos cumplir los mandamientos de Dios sin desobedecer, ¿cierto? No matarás y amar al prójimo. Pero esta autoridad, ¿cierto? O la autoridad, ella está facultada por Dios como gobierno humano, ¿cierto? Como gobierno civil, para poder aplicar esta pena. Pero no nosotros. Ahora, hermano,
Si usted piensa de otra manera, puede retirarse de la congregación al tiro. No, hermano. Si usted piensa de otra manera, amado hermano, no es que usted esté no soy salvo, no, hermano, son posturas. Pero escudriñando la palabra, aquí voy a plantear algunos versículos. En mi postura, aunque pensaba de otra manera, es que sí la pena capital está instituida o está dada a la autoridad y está permitido, ¿cierto?, por Dios. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, y en el Nuevo Testamento también. En los primeros, voy a dar aquí algunos ejemplos. En los primeros tiempos de la existencia humana, aún antes que fuera entregada incluso la ley de Moisés, aún no estaba entregada la ley donde salen los mandamientos, ¿cierto? Donde sale amarás a tu Dios y donde sale no matarás. Aún antes de que fuera entregada la ley de Moisés, el Señor instituyó la pena capital. Él dice en Génesis 9:6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Cuando Jesús dijo a Pedro, ahí en Mateo lo vimos recién, ¿cierto? Vuelve tu espada, le dice a Pedro, a su lugar, porque los que tomen espada, a espada perecerán. Jesús le estaba recordando al apóstol Pedro que el castigo, amado hermano, de matar a uno de sus enemigos de Jesús, sería que el mismo Pedro pereciera, ¿cierto? O muriera ejecutado. Lo cual el Señor reconoce aquí como algo que se justifica. También el apóstol Pablo, cuando estaba delante de un gobernador romano llamado Festo e hizo su apelación también al César, dijo ahí en Hechos 25:11, si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir, dice Pablo, ¿cierto? Al decir esto, el apóstol reconoció que la pena capital, amado hermano, la pena de muerte era justificada en algunos casos y que él estaba dispuesto a aceptarla si era hallado de un crimen que merezca la pena de muerte o la pena capital. Un comentarista X dice que cuando una sociedad rechaza la pena capital, aún para los crímenes más serios, incluido el homicidio, es culpable de derramar sangre delante de Dios, dice un comentarista. Después también otro ejemplo de que Caín mató a Abel. Jehová dijo a Caín en Génesis 4, versículos 9 y 10, ¿dónde está tu hermano Abel?, le dice el Señor. Y él respondió, no sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Hermano, al igual que Satanás, ¿cierto?, a quien vino a servir sin darse cuenta, Caín, ¿cierto?, sirvió a Satanás sin darse cuenta, fue al mismo tiempo un homicida y un mentiroso. También inmediatamente después del diluvio, por ejemplo, Dios estableció la ley divina de la pena de muerte por el homicidio en Génesis capítulo 9. El aborto también es un homicidio. Y aunque muchos grupos liberales, amado hermano, digan que no, pero es un homicidio, hermano. Es un homicidio desde el momento que el óvulo, ¿cierto?, es fecundado. Dice la palabra, el Señor da el aliento de vida. Entonces, el aborto también es un homicidio. Aún en las tres causales o en las causales que hayan, es un homicidio. Y el homicidio que se comete en contra de seres humanos que no han nacido y en una nación que permite, ¿cierto?, y hasta alienta esta ejecución espantosa de los más inocentes e indefensos seres creados a imagen y semejanza de Dios más encima creados, ¿cierto? De ninguna forma, amado hermano, podrán escapar del juicio inminente de Dios. Hermanos, la tierra clama por la sangre derramada de millones y millones de bebés masacrados. Dios va a responder y va a derramar su justa ira sobre estas personas. El versículo 5, sigamos, dice, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia.
los cristianos deben someterse a toda autoridad civil, ya lo he dicho muchas veces. No solamente por razón del castigo, ¿cierto? Porque podamos ser juzgados o castigados, sino también por causa, dice el versículo, de la conciencia, que para el cristiano equivale a una sumisión por causa al Señor mismo. Porque como dije recién, el Señor instituyó al gobierno. Pedro dice, sin rodeos, amado hermano, muy directamente en 1 de Pedro capítulo 2, versículos 3 y 15, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como a superior, y a los gobernantes, como por él enviados para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, dice Pedro. Como hijos de Dios mismo, en quienes mora, amado hermano, el Espíritu Santo, ¿cierto? Deberíamos darnos cuenta de manera instintiva o intuitiva, no sé cómo es la palabra, en nuestro discernimiento espiritual, que la desobediencia y la falta de respeto hacia el gobierno es algo errado, es algo que no debe ir en contra del pueblo de Dios. Como cristianos debemos obedecer, respetar y honrar a nuestras autoridades siempre. Y cuando aunque no estemos de acuerdo con lo que ellos hagan como leyes, ¿cierto? Solamente nos podemos negar a cumplir lo que nos mandan, a no ser que lo que nos obliguen a hacer vaya en contra, amado hermano, de la voluntad de Dios plasmada en su santa palabra. Pero aún así debemos estar dispuestos a sufrir las consecuencias por la desobediencia. Un buen ejemplo de esto, ¿quién fue? Daniel, ¿cierto? Que se negó a cumplir un mandato del rey. Y pasó por muchas dificultades y de todas salió victorioso. Los últimos 2 versículos dicen, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Hermanos, a nadie le gusta pagar impuestos. A nadie le gusta pagar impuestos. Pero el pago de impuestos, amado hermano, forma parte de nuestra vida cotidiana. Usted va al negocio a comprar algo y está pagando impuestos. En todo pagamos impuestos. Para salir a manejar, ¿cierto? En nuestro vehículo en la calle estamos pagando un impuesto para poder hacer eso. Por todo pagamos impuestos. Y hay impuestos, hay veces que no nos gusta, es penca pagar los impuestos. Uno dice, tan caro esto. Pero debemos hacerlo. Aunque es correcto, ¿cierto?, que los ciudadanos, incluyendo los cristianos, aprovechen también beneficios provistos por la ley o por las autoridades, ningún ciudadano, y en especial, ¿cierto?, el pueblo cristiano, amado hermano, tiene justificación alguna para evadir el pago de impuestos por medios ilegales o no éticos. Sobra decir, amado hermano, o está de más decir, que no todos los impuestos son justos. Hay impuestos que encuentro yo que son injustos. También hay muchos impuestos cobrados, ¿cierto?, justamente, a pesar de no ser gastados de la manera justa por el gobierno de turno o por el gobierno que los recauda. Sin embargo, tal como sucede, ¿cierto?, con la sumisión al gobierno humano en general, Pablo no hace excepción alguna en los versículos 6 y 7 que leímos, para que un cristiano pague todos los impuestos que le corresponda pagar, sean justos o sean injustos. Debemos pagarlos. Los impuestos no son, amado hermano, ofrendas voluntarias u opcionales que se entregan para respaldar al gobierno. Su pago es una obligación incondicional, amado hermano, de todos los ciudadanos y especialmente del pueblo cristiano. Los cristianos no solo tienen la responsabilidad moral, sino también espiritual de pagar impuestos, porque sabemos, ¿cierto?, o deberíamos saber que Dios los exige.
Hacer trampa también en el pago de los impuestos es un crimen o un delito contra el gobierno de turno establecido por Dios, así como un pecado también contra Dios. Y debemos estar dispuestos a que si nos pillan, vamos a ser juzgados por el gobierno de turno. También vemos en el versículo 7 dos obligaciones que no se relacionan con el pago de impuestos, sino con una actitud cristiana hacia los funcionarios públicos. Primero dice que debemos pagar al que respeto, dice respeto. En el contexto es probable que signifique mostrar, amado hermano, un respeto sincero hacia las autoridades civiles que recaudan los impuestos. Y lo segundo dice al que honra, ¿cierto? Y se refiere a una alta estima, amado hermano, que se tiene con autenticidad, ¿cierto? O con verdad, y no en fingimiento o por fingimiento. La honra que rendimos a quienes ejercen la autoridad, incluido aquellos que cobran impuestos, ¿cierto? Incluido las Fuerzas Armadas, debería ser honorable por sí misma. Yo no le puedo faltar el respeto a un carabinero porque me dijo que no debía pasar por aquí, que tenía que ir por otro lado, por ejemplo. Yo no le puedo faltar el respeto al carabinero porque él me da una orden. Tengo que obedecerla porque él es una autoridad, ¿cierto? Establecida por Dios, amado hermano. Aunque después subamos el vidrio y los vayamos rabiando, pero tenemos que obedecerle. Debemos respetar a la autoridad humana, porque tal como la iglesia y la familia, ¿cierto? El gobierno es una institución, amado hermano, de Dios, y le debemos respeto y honra. El Señor ha creado 3 instituciones, que son la familia como institución, ¿cierto? La iglesia y el gobierno. Y son instituidos o creados, puestos por Dios, y debemos respeto a ellas. Debemos obedecer las leyes establecidas, lo cual nos permitirá también vivir una vida tranquila frente al gobierno o autoridad civil. También Pablo nos anima, ¿cierto? En 1 de Timoteo, en el capítulo 2, que debemos rogar, que debemos orar y pedir por todos los hombres que están en eminencia, ¿cierto? Que son autoridad en un país, que tienen un cargo público. Y es eso, amado hermano, lo que debemos hacer nosotros como pueblo de Dios. Orar por nuestras autoridades, por los que están en eminencia, como dije recién, por el presidente, los diputados, las Fuerzas Armadas, por los carabineros, amado hermano, que ha habido tanta mala noticia hoy en día con respecto a las muertes de estas personas, que de verdad, amado hermano, a mí en el corazón me duele ver cómo quedan familias, ¿cierto? Sin padre, sin madre. La delincuencia ha crecido mucho, debemos orar por nuestras autoridades, por los que están, ¿cierto? En eminencia, como dice aquí 1 de Timoteo. Amén.